tenemos ahora con nosotros a Manuel Ruiz Durán con un trabajo titulado Retazos de los agustinos ermitaños en la ciudad de Badajoz, al son de campana tañida. Manuel Ruiz es un sacerdote que nos trae, a partir de la documentación del Archivo Histórico Provincial de Badajoz, noticias de cómo se desarrollaba la vida cotidiana en el convento de agustinos que fue exclaustrado y referido sobre todo a venta, a lo que era la vida ordinaria. Así que cuando quiera, Manuel Ruiz. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la señora presidenta y al grupo que nos acoge de poder presentar nuestros trabajos, nuestros estudios y la riqueza que tiene pues toda nuestra Extremadura, nuestras ciudades e iglesias. Con este artículo continúo una serie de escritos que, como bien conocéis, porque he venido aquí presentándolo, pues después de los libros escritos sobre el convento exclaustrado de San Agustín, sigo buscando esa documentación diaria y cotidiana, que es la que nos da la riqueza, porque es verdad que por medio de los archivos podemos encontrar una serie de elementos. Pero los libros de fábrica, los libros becerros, son los que nos dan. Bueno, pues eso de momento no los he encontrado. Algún día cuando los encuentre, prometo que vengo aquí a dar testimonio de ello. Pero sí que he encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz, a través de sus protocolos, bueno, pues una gran riqueza de algo que no es de todo lo que expongo aquí y en algunos artículos más que van a ir saliendo poco a poco, que aparece inédito, que no estaba ni en el Archivo Histórico Provincial, ni estaba en el Nacional, ni estaba en el de Indias, ni... Entonces, bueno, pues una riqueza que aportamos y seguimos trayendo. Esa es como primera idea. Como segunda, ¿por qué lo titulo Retazos de los ermitaños de San Agustín en la ciudad de Badajoz? Porque en el fondo, bueno, pues van siendo elementos, apuntes que voy encontrando, que van apareciendo y que quieren, bueno, pues ir dando forma a este conventual de 5 siglos. ¿Y por qué el título de Al son de campana tañida? Porque todos los protocolos que aparecen en el artículo, más los que he ido encontrando y trabajando, ¿qué significaba? Era la expresión con la que el prior y los frailes, estando juntos en la sala prioral de dicho monasterio, en la parte acostumbrada, donde nos solemos juntar para tratar y conferir las cosas tocantes al dicho convento, siendo llamados al son de campana tañida, que estaría la campana en ese arco que nos encontramos en la foto, donde se trataban los temas de compra y venta, alquileres y poderes que daba el prior a sus frailes o a otros frailes, o laicos de otras ciudades o de otros conventos, para poder hacer que la vida diaria y cotidiana siguiera adelante. Eso es lo que trato en el artículo. Y lo que voy a traer a colación son unos ejemplos, unos retazos de esa riqueza. Otra cosa era la vida muy diaria y cotidiana, que no nos merece la pena, pero sí que traigo aquí, que también aparece en el artículo, bueno, pues elementos que nos ayudan a descubrir no solo la riqueza, sino que nos va a sorprender en algunas cosas. Por ejemplo, el apellido Chávez, el apellido Chumaceno, que también aparece, es decir, todos esos elementos de la vida de lo que era la provincia de Badajoz y que, por lo tanto, padres, hijos, abuelos, nietos tenían esa riqueza y se iba expandiendo pues por toda la comarca. Con este objetivo lo hago. El artículo tiene una misma dinámica. Al comienzo de cada año ponemos una relación de frailes al son de campana tañida, encabezada por el prior, y detallando cada uno de los componentes de la comunidad conventual. En algunas ocasiones aparecen también sus oficios y en otras va acompañado del prior provincial de la Andalucía, que dependiendo de cómo fuera el tema que se tratase, así tenía que estar el presente y poderlo luego firmar. En aquellos años en donde solo aparezca el nombre del prior es porque ya está recogido en mi primer libro de Mi querida Iglesia de San Agustín, por lo tanto simplemente aparece ese dato, ese nombre, como aparece recogido en la introducción. O porque no hemos encontrado relación de los protocolos con los que yo he ido trabajando en el provincial de Badajoz. Es cierto que pueden aparecer las relaciones de frailes conventuales, bueno, pues varios frailes, priores, lo cual significa que no sabemos si eran por enfermedad o porque los destinaban a otro sitio o porque salía de viaje, alguien tenía que quedarse al cargo y eso se recogía en los protocolos que se tenían que firmar. Todo aparece en un orden cronológico de días, de meses, las decisiones que se van tomando en torno a lo dicho.
Hemos hablado de arrendamientos, de esos protocolos que tenemos. Bueno, pues el primero sería el arrendamiento de la casa de Francisco de Chávez, que en este caso era uno de los hijos religiosos de la familia Chávez, a favor de Antonio Sánchez del Castillo, pues situado en la calle Arjona, y que, como luego veremos, lo traigo a colación también porque así hago referencia al último punto que trataré, de que lindaba con una casa de las cofradías de las benditas ánimas del purgatorio por su importancia en este tiempo, que no le he dicho, que está delimitado entre 1727 y 1740. También los frailes en este tiempo tenían poderes, lo que he hecho referencia. Damos poder a Francisco José Metiendo para que vaya a la Villa de Madrid a cobrar 1.200 maravedíes por una renta, para que vaya a cobrar 20.500 maravedíes por un arrendamiento que no se le había pagado a Córdoba, o 25.000 maravedíes para que vaya a coger las alcábalas de Badajoz. Nos encontramos también con otro elemento importante, que es la capilla de Santa Mónica. Es cierto que en los distintos libros en donde he ido escribiendo estos elementos aparecen. Sin embargo, lo bueno de los protocolos es que aparece la firma de la compra y de la venta. Lo otro sabíamos que estaba por referencia en el Archivo Histórico Nacional principalmente. Esto pertenece a fulanito, pero ¿dónde está el documento de la compra-venta? Pues resulta que aparecen en los protocolos del Archivo Provincial. Entonces, la riqueza que de alguna manera conlleva todo este artículo. Bueno, pues el convento de Agustín de San Agustín, venta de la capilla de Santa Mónica a favor de don Agustín de Casasola y fundación de aniversario a dicho convento. Fray Pedro de Mendoza, prior y de ese momento. Fijaros, luego lo voy a decir ya y así hacemos mención a los Mendoza. Esta capilla había sido propiedad de los Mendoza, que también aparece, pero años posteriores, en un documento en donde recoge que Mendoza había comprado esta capilla, que era de San Acacio. Y esta era la concha de San Acacio, que está detrás de un retablo que no está todavía vista al público, pero espero que algún año podamos separar el retablo y que se pueda ver. Este Mendoza, ¿quién era? Pues resulta que nos encontramos a uno de sus hijos yendo a hacer las Américas. Entonces, los Mendozas que van a las Américas junto con los Alvarados que van a hacer las Américas también, están enterrados como hombres que donan. En el ejemplo que antes el compañero Álvaro estaba diciendo, pues en ese ejemplo también aparece en la iglesia de San Agustín. Bueno, pues funda un aniversario perpetuo de 76 reales en cada año para que se les diga misa, de los cuales 46 quedan en propiedad de los frailes. Nos dice que en esta misma capilla, en la tercera, contando desde la capilla de Sancho Sánchez de la Rocha, subiendo al altar mayor, por lo tanto también nos da el sitio concreto en donde estaba, aunque lo sabíamos por otros elementos, como pudiera ser lo que descubrimos hace varios años, pero que aquí aparece ya de forma concreta. Decía eso, que los estudios posteriores que estoy haciendo de esta capilla, pues nos da la familia Mendoza y algunos de sus hijos que terminaron en América. Nos encontramos también con una donación curiosa, con este señor cardenal. Fue una sorpresa encontrarme con el cardenal Gaspar de Molina y Oviedo, que era de Mérida, entre 1679 y 1744. Fue un religioso agustino y un hombre de Estado español. Bueno, pues cuando lo hacen cardenal, por ser agustino y por ser de Mérida, pero estar en el convento de Badajoz, hay una carta de pago de 30.000 reales, que ya era un dinero, otorgado por el padre prior del convento, Fray Juan Gutiérrez, a favor de este cardenal, Gaspar de Molina y Oviedo, del Consejo de Su Majestad y presidente de los Reales Supremos de Castilla. El dinero fue entregado a las arcas del obispo don Agustín de la Madrid para que se le diera en su toma de posesión como cardenal en Roma. Y tenemos su escudo en el cardenalato. Otro documento importante que aparece aquí es el del oratorio. Todos sabemos que en un convento agustino, del cual, esta mañana hemos estado disfrutando del que tenemos aquí a Santa Cruz, estaban los conventos de la Casa Grande, del que es de San Agustín, del exclaustrado de Badajoz, pero después había unos conventos pequeños que era de evangelización, que eran los que ellos llamaban cuando iban de un lugar a otro y en donde se quedaban durante un tiempo, por un espacio, o bien cuando desde ahí luego iban a evangelizar a los pueblos de alrededor, o iban a Madrid o iban a donde fuera. Sabemos que siempre había una sala llamada de profundis, sobre todo en las casas madres, en las casas grandes. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que las casas madres solían tener 2 claustros, mientras que los conventos de evangelización solo tenían uno, como es en el caso de aquí.
Bueno, pues en el año 1738, sin fecha, el testamento de Diego Saavedra Farjado dice: quiero ser sepultado en el oratorio del convento del señor San Agustín, Sala Profundis. Sabíamos que existía, pero no teníamos ningún documento en donde dijera Sala Profundis. Bueno, pues en la reforma que se ha hecho ahora del claustro grande, que va a ser el de Bellas Artes de Badajoz, la Escuela de Bellas Artes, bueno, pues arriba se ha quedado estos ladrillos vistos que pertenecían a la sala prioral de la Campana Tañida, que coincide con lo que actualmente es la casa de la iglesia de la parroquia, y la Sala Profundis corresponde a lo que sería la casa de hermandad del Santo Entierro. Entonces, justo aquí nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si alguien quiere ser enterrado en una capilla, lo más lógico es que sea enterrado en el suelo de la primera planta, no lo vamos a enterrar en el suelo de la segunda planta, con los espacios que aparecerá también en otros artículos que no tenían ni 2/4. Resulta que nos encontramos que quiere ser construido. Esto se construyó sobre 1675-1676 y fijaros, hasta 1738 no encontramos el primer documento que hace referencia a eso. También aparecen los pleitos. También los agustinos se metieron a la gente en pleito. He traído uno muy curioso que hace referencia a la ciudad de Badajoz, también inédito. Poder para Alfonso Gómez Pedrero para hacer el seguimiento de un pleito a la comunidad de religiosos de San Gabriel de esta ciudad, en orden a que quieren fundar un nuevo convento situado en la calle Melchor de Évora, que no está a más de 100 metros de la parroquia. El convento de San Agustín pide contradecir y que se contradiga, y que pide se declare, no puede hacerse allí porque hay muy poca distancia y por lo tanto nos estamos quitando a la gente, nos estamos quitando los espacios, nos estamos quitando el que aquí los conventos tienen que estar un poquito más separados. Los agustinos no hacen otra cosa sino llamar a los de Santo Domingo, que están a 300 metros, y lo mismo le dan a poder a este Alonso Gómez Pedrero para que solicite que allí no se monte el convento de San Gabriel, porque también estaría a 100 metros del suyo, y por lo tanto lo manda pues a otra zona a que allí se pueda montar el convento. Bien, tenemos el atrio, en donde en 1728, bueno, venta otorgada de Pedro Rombín a María Sánchez a favor de los serafines de una casa enfrente de algo que ya no existe, pero que sí era curioso, de la cruz del patio del convento de San Agustín. Por lo tanto, sabemos que en ese atrio existía una cruz ya a principios del siglo XVIII. Otra cosa curiosa eran los testamentos. Yo no los había visto tampoco en ningún otro documento anterior, de las famosas legítimas paternas y maternas. Yo cuando lo leí la primera vez no tenía ni idea de lo que era esto. Bueno, pues era otro apartado importante, lo referente a las renuncias legítimas, paternas y maternas que tenían que firmar delante del prior los frailes novicios antes de profesar. Destacamos que las renuncias afectaban al fraile profeso durante la vida de sus padres, ya que a su muerte la parte de la herencia que le correspondiera en caso de tener más hermanos pasaban a ser propiedad de la comunidad conventual. En otros documentos ya muchas veces se va explicando, es decir, si los padres tenían dinero, pues esa parte automáticamente pasaba. Si los padres eran pobres y no tenían dinero, pues se quedaba generalmente, porque eran casas, lo que pasaba a ser dominio del convento. Todas esas casas que hemos visto en la primera foto venían principalmente de todas estas herencias. Bueno, pues las disfrutaban los padres hasta que murieran. Cuando murieran, bueno, pues pasaba automáticamente al convento. También nos encontramos que actuaban de albacea, lo cual significaba que también se llevaban su parte. Francisco Chávez Sotomayor, del convento del señor San Agustín, bueno, pues esta familia Chávez Sotomayor, que también es muy famosa en todas nuestras tierras, pues sus hijos pues también se iban al convento. Bueno, pues dice que quiere ser sepultado en la capilla del Santísimo Cristo o de Nuestra Señora de Gracia, y por lo tanto dice que los albaceas, para que se cumplan, son el prior Fray José de Escobar y otro fraile, Fray Manuel Becerra. Y termino hablando de las benditas ánimas del purgatorio, de lo que hacía antes referencia. Dentro de toda la vida monacal, dentro de toda la vida económica, social, es de destacar la autonomía que tenía esta cofradía. Es la cuarta capilla de la epístola, que se encuentra tal y como se destropeó en la guerra. La recuperaron los frailes, porque la familia Chávez
huyó a Chumaceno, bueno, pues dijeron que ya no la arreglaban porque no querían gastar más dinero y porque tenían otras capillas donde poderse enterrar. Y bueno, pues se recupera esta por parte de los frailes. Resulta que dependían del monasterio y de su prior, pero tenían un mayordomo que gestionaba las casas de morada, las tierras, las bóvedas de enterramiento. ¿Por qué? Porque aquí se enterraban sobre todo todos los escribanos de la ciudad. Por lo tanto, era una capilla que tenía una autonomía económica bastante. Aparecen arrendamientos de casa de Francisco Chávez, religioso, a favor de las personas de la ciudad, o también aparecían ventas reales, tanto de cercados de viña, como de majuelos o como de casas. Tan solo destacar principalmente un tema del que también habías hablado antes de que por qué no se doraban los retablos. Pues fijaros, Fernando VII, el retablo que no lo he traído, si no lo hubiera traído a colación suya, los agustinos le piden a Fernando VII que le dé dinero. Habían pedido a Carlos V, a Felipe II, bueno, pues a Fernando VII le piden dinero ahora porque quieren dorar el retablo, porque el retablo estaba pues madera oscura, que aquello pues, entonces pues querían darle importancia. Fernando VII no le da dinero, sino que le da una finca, la de Valdesevilla, para que con el usufructo que saquen puedan coger dinero y poder dorar el retablo. Entonces, bueno, pues una manera también de comentar y de responder también a la pregunta que le había hecho desde aquí. Pues nada, muchas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos.